¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues ya tenemos varias estadísticas, ya sabemos las primeras enfermedades que hay en México, pero ¿qué más necesitamos? Justamente durante el panel estaba preguntando ¿qué necesita el usuario? Entonces, conocemos actualmente a los usuarios, sabemos su comportamiento, sabemos sus necesidades. ¿El Internet se ha convertido en el nuevo médico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos utilizar toda esta data para nosotros, para esta industria? ¿Qué necesitamos también de los usuarios para poder generar justamente una inteligencia de negocio? Esto es muy importante. El 58% de los internautas quieren saber acerca de un contenido de salud. ¿Qué es lo que pasa? Nos estamos perdiendo 41.4 millones de consultas que quieren saber sobre un tema de salud. ¿Dónde están esos datos? ¿Qué pasa hoy en los buscadores? Los usuarios que buscan. ¿Ustedes qué buscan con respecto a los temas de salud? ¿Qué es lo que piensan? Entonces, justamente cuando uno va a un buscador, lo que quiere es una solución, un medicamento, un remedio casero. ¿Qué es lo que puedo hacer ante mi padecimiento? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos lo que dicen o cómo se comportan, sabemos en qué puntos van a la farmacia, en qué punto va al médico, en qué punto va justamente al médico internet, pero no sabemos más allá. ¿Ustedes qué ven en esta? Me voy a detener y quiero que la observen muy detalladamente. ¿Qué observan en esta pantalla? Respuesta del usuario. ¿Qué más? ¿Nada? ¿Comercial? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Exactamente. ¿Quién nos está ganando esos datos? La industria bancaria, una industria de celulares. ¿Y por qué el sector salud no tiene esos datos? ¿Por qué el sector de salud no está aquí en estos anuncios? ¿Por qué esta persona, Esther, tiene que decir, tienes que visitar a tu médico y un médico no está aquí en esta conversación? ¿Por qué? Por esto, justamente lo que comentaban durante el panel. El médico ahorita es el centro. El médico cumple las necesidades del sector, incluso de gobierno, cumple las necesidades del sector farma, cumple las necesidades de absolutamente todos estos clusters que le llamamos, pero no cumple las necesidades del usuario. Por eso no llegamos a los usuarios, no comprendemos al usuario, no lo entendemos, no sabemos qué piensa. Y esto es lo que debería hacer. El 50% de los usuarios consultan a Google antes de ir al médico. E incluso regresan de su médico y vuelven a consultar lo que ya les dijeron o que ya medicaron o qué es lo que sigue, o su diagnóstico incluso, ¿no? Entonces, vamos a comprender al usuario. Veamos. Esta soy yo, Stephanie. Me detecto una anomalía. Tengo una enfermedad. Necesito una necesidad de curar. ¿Qué es lo que hago? Busco a Google. Quiero que me dé o un padecimiento, qué es lo que tengo, o que me dé una solución. ¿Y el médico en qué momento está aquí? ¿Dónde está? Yo busco mi solución. E incluso remedios caseros para quitarme la tos. Pero no está el médico. 8 de cada 10 usuarios buscan dudas acerca de salud. 8 de cada 10 buscan dudas acerca de salud. Y todavía 3 de cada 10 tuvieron una consulta digital y pagaron por ella. Entonces, ¿por qué el sector salud no se renueva? ¿Por qué solamente tiene que ser 3 y no estos 8? Ok, después voy al doctor Google. Tengo justamente mis búsquedas en redes sociales o en mis blogs, como lo vimos en la presentación pasada. Y el 41% busca justamente las consecuencias de los medicamentos. O si no,
el otro 32% reseñas. Ya sabemos, a ver, ¿quién más tomó este medicamento? ¿Y cuáles fueron los efectos secundarios? ¿Quién de todos nosotros hemos consultado esos blogs o foros o incluso en redes sociales? Levanten la mano. Y todos somos sector salud. Entonces, una marca comúnmente, pues no comúnmente, una marca lo que hace es crear un deseo. Que este deseo que lo necesite para crear ese producto que tanto le apasione como para tener la necesidad de comprarlo. ¿Se acuerdan de esta bebida de Starbucks, que era de unicornio? Que era edición ilimitada y todo el mundo estaba muy sensacionalista por consumirla. Así se maneja el producto actual en el consumidor. Pero en salud no lo podemos manejar así, porque mi necesidad ya está implícita. Es curarme, es tener lo mejor para mí, un bienestar físico y hasta emocional. Entonces, mi necesidad ya está, ahora quiero mi deseo. Pero ¿cómo tengo un deseo si el sector salud no me está llegando con los mensajes adecuados o no me está tocando precisamente en los puntos en los que yo estoy, doctor Google? Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Hay usuarios que definitivamente se van al médico, pero hay usuarios que no. Se hacen un autodiagnóstico, se automedican, ¿y cuáles son las consecuencias? No lo sabemos, ¿no? Depende de cuál sea el autodiagnóstico que pensamos que se lo hizo. Finalmente, si no es eso, vamos por recomendaciones. Es que a mí también me pasó esto y yo tomé esto, y mi solución fue esta. ¿Y qué es lo que pasa? No fue tu solución. Yo, durante 5 años, durante la temporada de diciembre a enero, sufría de mucosidad. Y era muy penoso para mí sufrir eso. Estaba en una presentación y era sudarme la nariz. Cuando por fin llego con el médico correcto, resulta que soy alérgica. ¿Qué es una alergia? Y mientras, durante 5 años, estuve tomando un medicamento para la gripa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde vamos a meter los focos rojos? ¿Dónde meter los focos rojos? ¿A quién le preocupa esto? Levante la mano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar a estos usuarios? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los next steps para llegar con ellos? Es algo muy curioso que hemos hablado durante toda la presentación de otras personas o de otras tecnologías, pero que no han salido de un sector farma. No han salido de un sector farma. Entonces, es increíble cómo un tenis con GPS nos puede ayudar tanto a monitorear si sale de tu casa, si tu hijo se te va a otro lado o a un barrio que no quieres que pisen. O sea, es impresionante la cantidad de información que podemos sacar y que ustedes no están llegando a esa información. Pasa lo mismo con iPhone o Apple. Apple tiene muchísima información de la salud y nosotros no la tenemos. Entonces, ¿cuáles son los procesos para llegar a ellos? ¿Cuál es el mecanismo correcto para hacer una estrategia y poder conocer al usuario final? ¿Vale? Hasta ahorita estamos todos bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Primero tenemos que pasar por 3 fases. Conocer al usuario, hacer un diagnóstico de lo que está pasando con el usuario. Finalmente, clasificarlos, saber las necesidades y el comportamiento de acuerdo a sus necesidades y comunicarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente como este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que se detectó? Esta herramienta lo que hizo fue monitorear los 100 primeros días de López Obrador. ¿Alguien sabe qué pasó en el sector salud durante los 100 días a nivel usuario? Pues de cada 20 arrobas al sector salud, había 5 menciones a la Secretaría de Salud diciendo: mi paciente no me dejan entrar
entrar a cancerología porque no hay camas o porque no hay medicamentos. 20 menciones a la Secretaría de Salud. ¿Lo sabían? Es una de los insights que sacamos justamente con esta herramienta. Finalmente ya tenemos la tracción, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos lo que necesita el usuario, ya lo tenemos clasificado, pero ¿qué más? Necesitamos crear un ecosistema digital. Alguien habló aquí sobre una aplicación para diabetes. ¿Qué es lo que pasó con esa aplicación? ¿En qué sentido? ¿Sigue activa? Sigue activa, tiene un tema de desafío, se llama diabetes por si alguien la quiere utilizar, que de repente la gente, del lado de la gente que hay que empoderar, pregunta que si al descargar la aplicación y usarla, se van a aliviar. ¿Y cuántos usuarios actualmente tienes? Tenemos alrededor de 2.500 usuarios. ¿Y cuántos diabéticos existen actualmente en el país? Se supone que es el diabetes 2, el 10% de la población, estaríamos hablando de 12 millones que están confirmados, en teoría, más los que en proceso van a llegar ahí. Nos estamos perdiendo de 12 millones en la población. Más. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos entender la aplicación. Antes de hacer esa aplicación necesitamos entender si el usuario necesita una aplicación. Cómo llegar y cómo darle el tono al usuario diabético para llegar con esa aplicación. Muchos de nosotros pensamos que si creamos una página web de nuestra industria farmacéutica, va a llegar el consumidor ahí a comprarlo. Y no. Primero necesitamos entender que realmente el enfermo va a llegar a esa página, va a llegar a esa aplicación. Si no, ¿para qué? Justamente construir bases de datos que nos ayuden a comprender al usuario, a comprender incluso el usuario de cuándo me va a comprar un medicamento, cuándo va a volver al médico y cuándo va a regresar otra vez a la farmacia. Y finalmente tenemos que activar la comunicación. ¿Cómo la activamos? Siempre tiene que estar activándose de manera constante y ser, justamente tiene que optimizarse de la data. Perdón, se me fue la palabra. Optimizarse la data. ¿Por qué? Hace 10 años, justamente en el panel, hace 15 años, perdón, ¿cuántos diabéticos habían? Se duplicó la cifra versus 2019, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros no hacemos una medición y optimización de la data, ¿qué va a pasar? Todo ese resto de diabéticos que existen actualmente, no vamos a llegar a ellos. ¿Cuáles son las 3 principales muertes actualmente en México? Diabetes, cáncer, ¿qué más? Enfermedades cardiovasculares. Y hace 10 años, ¿cuáles eran esas 3 primeras enfermedades por las muertes, que ocasionaban las muertes? ¿Eran las mismas? No. Él tiene la necesidad de recopilar, entender, hacer estos clusters que son justamente conexiones de estos padecimientos, diabetes, ¿qué va a pasar durante el 2030? Ahorita tenemos muchísimas estadísticas, estamos de acuerdo, pero no estamos poniendo justamente al paciente en el centro del universo para entenderlo y para que comprenda. No te automedites, ve a un médico. Existe un médico digital. Podemos renovar justamente la industria con los médicos y, como decía Héctor, ¿por qué no una llamada telefónica, darle un seguimiento? ¿Por qué aferrarte a un consultorio? Entonces, señores, están ustedes. ¿Una farma de antes o la farma justamente ya actualizada y renovada? ¿Perfecto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Fue un placer, señores. Muchas gracias. Así que si me da mucho, no sé de poder. Quería presentar a Julián Stazny, cofundador de BuyPrice, Everardo Barojas, director y fundador de Prescripto, Pilar Espinosa, CEO y socia de Clustera, Juan Vera, CEO de Newberg.
Sí, donde quieras. Si me podéis acercar algún micro más, por favor. Mira, detrás tuyo. Pues sí, podemos empezar. Cada uno de los que estáis aquí en este panel formáis parte un poco del futuro de la data, ¿no? Creo que le habéis dado una vuelta y os habéis atrevido a gestionar los datos de una forma distinta. Me gustaría primero entender, que creo que es un poco pregunta trampa, ¿pertenecíais al mundo de la salud? Ninguno pertenecía al mundo de la salud. Yo creo que por eso habéis tenido la osadez. Ese fue mi primer error. Efectivamente. Pues me gustaría saber qué usos y soluciones tienen hoy en día las tecnologías digitales en la industria de la salud y cómo fue la idea, ¿no?, de avanzar con cada uno de los proyectos. Si quieres empezar, Ricardo. Pues yo creo que las tecnologías ya están ahí, ¿no? Al final del día ya la inteligencia artificial está acá, los datos están acá, o sea, muchas de las, o sea, pues al final los datos sí existen y están ahí y la tecnología ya se está usando para todo tipo de industrias, para la industria del retail, o sea, ya muchas de las cosas que nosotros hacemos el día a día cuando nos despertamos, lo hacemos a través de la tecnología. Pero ¿cómo llega esta a un sector tan delicado como es la salud, ¿no? O sea, al final es como una cosa básica que tienes que tener y digitalizarla se vuelve más complejo, ¿no? Y cómo llegar a eso, pues es complicado. Digo, nosotros nos dedicamos justo a digitalizar el comportamiento de las personas en un espacio físico y pues realmente abstraer a la persona a un dato, ¿no? Y cómo ese dato se va a comportar en el tiempo. Y cuando nos topamos con el sector salud decimos, ok, o sea, pero ¿de qué manera logramos nosotros generar estos datos a algo de salud? O sea, se vuelve bastante complejo cuando empiezas a hablar de otros temas, ¿no? Y ese ha sido el principal reto y es el reto para la tecnología, como deshumanizar, o sea, no se puede deshumanizar la salud al final, o sea, chance y la persona sí quiere ver, sentarse y hablar con su doctor, no a través de una... Me encantaría que explicaras en pocas palabras qué hace Clustera, porque no sé si todo el mundo sabe qué es Clustera. No. Pues, por favor, en pocas palabras, eso es complicado. Bueno, lo que nosotros hacemos es a través de los dispositivos móviles, generamos datos del dispositivo, de cómo se mueve, dónde se ha conectado a una red de Wi-Fi, qué tipo de dispositivo es, con qué frecuencia va o no va a un lugar, cómo se mueve en un espacio. Y bueno, luego a través de una conexión a Wi-Fi o lo que sea, ya le ponemos nombre y correo y hacemos marketing digital a través de esos datos, pero no solamente eso, sino también generamos pues mucha información de cómo se comportan las personas, o sea, en el espacio. Al final siempre pensamos que nos conocen las marcas cuando estamos dentro de alguna plaza comercial y que nos conocen por completo. Clustera tiene un proyecto bien bonito porque lo que han hecho es generar esas redes de conocimiento dentro de espacios físicos. La empresa nace de qué pasaría si Amazon y Walmart tuvieran la misma información del usuario. O sea, nosotros sí somos customer centric, ¿no? O sea, realmente qué es lo que quiere el usuario ver, dónde lo quiere ver, en qué lugar lo va a comprar más y eso es lo que nos dedicamos. Me da mucho gusto volver a ver a Julián porque le conocí cuando estaba empezando con su proyecto y me gustaría que explicaras un poco también esa parte, ¿no?, de cómo os atrevisteis a lanzaros al mundo de la salud y cuál fue el insight de Abraham. Sí, muchas gracias. A mí sí me hizo muy curioso tu pregunta de que cómo entramos nosotros, cuál es nuestro background, que realmente creo que ninguno de nosotros que estamos aquí sentados ahora tiene o viene del sector salud. Pero por lo menos en nuestro caso fue la situación que éramos pacientes. O sea, todos nosotros estamos de alguna manera en el sector salud y tal vez como al final nosotros encontramos que hay esta necesidad por parte del paciente de saber a dónde ir para comprar tus productos, o sea, tus medicamentos, dónde hay disponibilidad y cuál es el precio. En general, sobre quiénes somos nosotros somos Buy Price. Si la founder story es Víctor, que también conoces, siempre compraba un medicamento hasta que un día no encontró su medicamento que necesitaba.
estaba en la farmacia donde siempre fue. Entonces caminaba otra cuadra y encontró el mismo medicamento ya por 300 pesos más caro. Y caminó otra cuadra y lo encontró por 300 pesos más barato. Entonces tenía como 3 precios totalmente diferentes, pero el mismo calidad. Y así es que nació BuyPrice. Hicimos como la plataforma o la base de datos más grande, más actualizada de productos de medicamentos, para dar esta información a empresas y también a consumidores. Bueno, en nuestro caso, hablando de la compañía, para resolver la primera pregunta, somos Dealer y somos una plataforma de comunicación y de manejo de data alrededor de la gestión de acceso del paciente a una práctica médica. Tenemos un producto que se llama Holly. Holly es un asistente virtual que emula lo mismo que es un asistente humano. Básicamente ella tiene la capacidad de ver la agenda de los doctores, de recibir llamadas o de hacer llamadas. Las llamadas pueden ser telefónicas o a través de WhatsApp o a través de mensajes de texto. Tiene conversaciones con los pacientes y alrededor de las conversaciones con los pacientes está gestionando la agenda del doctor, una agenda electrónica que puede ser en un sistema muy sofisticado, un expediente médico con un sistema de agendamiento, o puede ser un sistema tan sencillo como una cuenta gratuita de Gmail o Google Calendar. El problema y la oportunidad que nosotros vimos es, como decías tú, no tenemos ni idea del sector de salud. Llevamos muchos años trabajando en el sector de consumo con inteligencia artificial y nos dimos cuenta que hay una oportunidad muy grande, y es que la infraestructura de la salud no tiene capacidad de hacer inventarios. Y esta infraestructura es muy costosa tecnológicamente, desde el punto de vista del real estate y por supuesto desde el punto de vista del doctor como su capacidad profesional. Entonces dijimos, hay una oportunidad de que esta industria perdía mucha plata porque los pacientes no llegaban. Y como no puedo hacer inventario, pues esa plata se pierde. Entonces al ver esa oportunidad dijimos, eso es un problema de comunicación y de un algoritmo que optimice la gestión de los pacientes y que llene la agenda como si fuera un hotel, ¿no? Pues tengo que traer, pues la demanda que tengo que optimizarla, y si me comunico a tiempo, pues si alguien no llega, se nos busca otro, etc. Pero estoy optimizando esa asistencia. Así que eso es lo que hacemos. A mí me encantaría saber un poco cuáles son las barreras de un emprendedor o de un empresario como vosotros cuando se quiera entrar en un sector como el de la salud, ¿no? Por eso, pues, entiendo que la data, que hay que tener mucho cuidado con ella, sí, pero el propio sistema, la propia industria, ¿cuáles son esas barreras que creéis que se podrían saltar o buscar maneras más de conciliación o de creación por ambas partes, ¿no? Desde la industria, que ya existe y es una industria súper potente, a compañías que quieren, pues por sus conocimientos o por su impronta, dar un nuevo enfoque a cosas que se estén haciendo. Pues bueno, yo creo que el primer, o sea, y sobre todo lo que hacemos nosotros en Clostera, la primera barrera sería justo el tratamiento de datos. O sea, cuando estás hablando de temas de salud, tienes que ser mucho más cuidadoso en cómo tratas los datos del paciente, y si yo puedo saber que esta persona está en ciertos lugares, o sea, si yo lo cruzo ese dato con un dato de su expediente médico para predecir si tiene alguna propensión a tener obesidad o lo que sea, con datos de su consumo y cómo se comporte, su estilo de vida. O sea, si esos datos, o sea, tenemos que ser cuidadosos con cómo los tratamos, ¿no? También cómo o sea, pues sí, digo, al final es un poco de nuestro lado, y al menos lo que hace Clostera, yo creo que ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado en temas de salud. Sí, yo creo que por un lado la escasez de datos, que seguramente es un problema, que justamente es muy complicado manejar estos datos sensibles, que es lo que me encanta, pero eso obviamente también prohíbe de innovar más fácil. Y por otro lado, en general, como viéndolo como industria, creo que es una industria dominada por pocos jugadores muy grandes, y siempre es más difícil entrar e innovar con empresas grandes. Eso aplica en cualquier sector, ¿no? Entonces eso lo hace un poco más lento, que para innovar rápido hay cierto choque. Yo creo que esta es una industria que tiene muchas barreras, y aunque
no teníamos experiencia nosotros con healthcare, sabíamos que era una industria que es de data y no tiene, o sea, todo el mundo aquí habla de los médicos, pero en realidad como industria lo es. Nosotros lo que decidimos, digo, bueno, si esto es parte del reto, pues vamos a ir a un mercado avanzado y tomamos una decisión estratégica de comenzar por Estados Unidos. Pero si logramos hacerlo en Estados Unidos, que es un mercado más tecnificado, donde la regulación tiene cierta barrera de entrada, pero la regulación también te ayuda porque hay interoperabilidad de data obligada, donde hay mayor adopción digital, donde hay mayor comportamiento empresarial, pues después podemos replicar un modelo global y podríamos regresar a Latinoamérica. Pero creo que el primer punto es ese. Aún en Estados Unidos, para que tengan una idea, el ciclo de venta B2B en el sector hospitalario toma entre 12 a 18 meses. El ciclo de venta en el sector mediano, un grupo médico que tiene 250 doctores, puede estar alrededor de 6 a 8 meses. Y el ciclo de venta con una práctica pequeña o mediana puede estar alrededor de 3 meses, 4 meses. Entonces, esa realidad es importante como emprendedores que sepamos eso, que estos ciclos son largos y que tienes que tener suficiente combustible en el banco para poder soportar esos ciclos. De otro lado, creo que también, aunque sí estamos en un momento increíble de transformación, creo que también tenemos el reto de cómo le vendes disrupción a esta industria. Y creo que cada caso es distinto. Y también inclusive puedes aprovechar eso. Para nosotros fue sorpresa, por ejemplo, que es común en Estados Unidos que el 70% de las prácticas médicas usan el fax como medio de comunicación. Y hacemos campañas de ventas digital, de inteligencia artificial, enviando campañas de fax. Y funciona. Entonces también es cuestión de jugar a favor o en contra. Y el tercer elemento que tomamos es que si tú también eres consciente de eso, pues dijimos, bueno, ya sabemos que los doctores, por las razones que sean, su adopción tecnológica, no tecnológica en general, porque del lado médico son los más estudiosos y los más científicos. Desde el punto de vista de adopción de tecnologías digitales, ya sabemos que es lenta, pues tenemos que hacer esto increíblemente fácil y sencillo para un doctor, así sea o no sea digital. Y yo pienso que uno de los conceptos más relevantes que tenemos con Holly es que es una aplicación invisible, o sea, tú no tienes que instalar ninguna aplicación, no hay una app del lado del paciente, no hay ninguna app tampoco del lado del doctor. Básicamente lo que necesitas es usar en tu teléfono móvil una cuenta de Google Calendar, le das permiso a Holly de que la lea, ella está en la nube y ella se comunica en lenguaje natural y chatar con los pacientes vía mensaje de texto o en tu WhatsApp. Y con 2 clics lo instalan. Y aún así, el 50% en Latinoamérica de los usuarios que llegan digitalmente a nuestra página instalan Holly, pero el siguiente paso es que, oye, ¿qué crees? Yo uso mi agenda, aunque tengo una cuenta de Gmail, uso mi agenda papel y lápiz. Dame una explicación de 5 minutos de cómo empiezo a usar mi agenda digital. Y lo haces, pero ya Holly está conectada y empieza a funcionar. Entonces, ese punto también del delivery en tu servicio es súper importante. Yo justo quiero complementar a lo que tú estás diciendo, o sea, creo que más bien a veces somos, bueno, cuando somos innovadores o emprendedores tal, quieres sacar tu innovación y dejarla de la caja al cliente final, ¿no? Y al usuario. Y creo que esto de poderlo hacer fácil y poderlo realmente nosotros entender que tenemos un papel educativo cuando estamos siendo innovadores y estamos trayendo algo nuevo para que las personas utilicen, o sea, siempre estar nosotros enfocados en lo que realmente necesitan, porque muchas veces cuando hablamos de data, cuando hablamos de herramientas, son cosas que nosotros, que al final tampoco estamos en el sector salud al 100%, pensamos que les va a servir al usuario final. Entonces, yo siempre que me invitan a hablar de algo de innovación, digo, ok, pero los innovadores tenemos tenemos que llevar a la gente de la mano y saber que son procesos largos, y procesos largos de adopción y como dices, tener deep pockets para poder aguantar como esto y hacerlo súper sencillo. Yo quería comentar una cosa que el caballero, su nombre, Óscar Sánchez, decía antes, ¿no? O sea, cuando hicieron la innovación, introdujeron al cliente final, que era el usuario, dentro de esa innovación. Dentro del mundo de la comunicación, y en el caso que me toca a mí, dentro de la agencia Ribot, ya no somos comunicólogos todos los que estamos en la agencia. Y por ahí viene la pregunta. Dentro de nuestra compañía empieza a haber antropólogos, empieza a haber sociólogos, empieza a haber historiadores, empieza a haber gente que te da una mayor profundidad sobre lo que estás haciendo. Y para nosotros la base al final es el usuario final, el cliente final.
Y no sé si dentro de estas empresas que queréis innovar dentro de un sector, pues el nivel de médicos o no médicos que tenéis, o el nivel de ingenieros, ¿cómo son esos equipos que tenéis dentro de las compañías? Internamente. Internamente. Bueno, en nuestro caso sí tenemos una mezcla, pero no tenemos nada del lado médico porque no hacemos nada del lado químico. Sí somos muy orientados a la data. Pues en la parte de data, más como les explicaba, el tema de comunicación es importante, pero lo más importante es qué resultado tienes a través de la optimización de una demanda. Entonces, le presentamos a los clientes de manera muy sencilla el antes y el después de Quali en términos de incremento de citas efectivas, es decir, incremento de ingresos, cuál es el comportamiento del paciente, es decir, qué pasa cuando un paciente cancela una cita, qué porcentaje se pierde, qué porcentaje regresa, o qué pasa cuando un paciente hay una no asistencia, o qué pasa, qué feedback, el feedback y la retroalimentación que están dando los pacientes que no regresan. Entonces, alrededor de toda esa data estructurada y no estructurada, le damos mucha información valiosa al cliente, y eso lo hacemos con perfiles que no son ingenieros. O sea, no son ingenieros programadores, es gente orientada a negocio, que entienden muy bien los procesos de una práctica médica, y que de hecho esa información se la pasamos a una contraparte que no es un doctor. Se la pasamos a un office manager, a un operation manager de una compañía que entiende todos los procesos y que él internamente después cierta parte de esa data se la transmite a los doctores que corresponden. Y el otro tema es el comportamiento de los horarios. Como muchas veces el problema, hay un desconecte entre la oferta de horarios por tipos de citas o especialidades versus la demanda de los pacientes. Entonces, ellos muchas veces nos dicen, no, es que tenemos problemas, la asistencia no está fluyendo, está muy alta, y es que no hay un match entre esa oferta y esa demanda en términos de disponibilidad. Entonces, les mostramos también esa data de ambos lados. Lo que los pacientes están esperando versus lo que ellos están ofreciendo. En nuestro caso, la verdad, la mayoría del equipo, el 80%, sí son ingenieros. Relativamente rápido nos topamos con lo que necesitamos tener know-how de la industria del sector salud. Y ahí nosotros nos apoyamos con crear una alianza con IQVIA, y ellos nos ayudaron, ellos proponiendo el know-how de la industria mientras nosotros proporcionando el know-how de la tecnología, y en conjunto creamos un producto que es Pricing Intelligence para el sector farma. Y nosotros en Clostera también tenemos muchos ingenieros, son la mayoría ingenieros, pero nos hemos dado cuenta que siempre que entramos a una industria tenemos que ir de la mano de un partner que sepa, o sea, cómo hacer esos datos algo que se puedan accionar, o sea, que realmente les genere valor. Entonces, no divorciar esa parte de, pues sí, muchos datos, pero la comunicación que tienes que tener hacia ciertas industrias es crucial, y un poco la mano de los expertos. Mi pregunta al final iba un poco por una tendencia que estoy viendo en Latinoamérica, que es cómo al final grandes industrias o grandes corporativos, como no están pudiendo innovar, están creando fondos de inversión, buscando a estas empresas que les pueden dar un brazo mucho más ágil, mucho más fresco sobre cómo innovar en el mundo de las citas, que parece algo simple, pero nadie lo había hecho, o cómo innovar en el mundo de la búsqueda de precios de medicamentos, o cómo innovar en el retail, ¿no? Al final en el punto central. ¿Hacia dónde pensáis que va la tendencia en el mundo de la salud con el mundo de la innovación? Bueno, pues digo, al final esto es algo que hay muchísima literatura en eso, que los grandes corporativos realmente no pueden innovar por lo mismo en todos los procesos que tienen, y al final pues empresas pequeñas de innovación o emprendedores son los que pueden generar como ese cambio al final, porque no tienen estas restricciones de le tengo que pasar este papel al tal, y luego jefe para que me den un presupuesto y después sacarlo de aquí y tal, y al final nosotros no tenemos eso, y es como los grandes empresas están innovando, inclusive en los hospitales, todo el sector salud y tal, y pues sí, o sea, yo creo que está jugando un papel crucial, o sea, todo este boom del emprendimiento y este boom de tecnología
para poderse adaptar a grandes cadenas de valor, ¿no? que serían los grandes corporativos, que al final del día pues, ellos están avanzando, pero la manera de innovar es a través de las empresas. Y sí, como dices, o sea, todos los grandes jugadores, las empresas más grandes, la manera de innovar es están haciendo fondos, o sea, de capital de riesgo corporativos, en los que dicen, oye, yo tengo esta necesidad, tú startup con tu tecnología, ¿cómo me vas a ayudar a mí a integrar lo que tú haces en mi empresa? Y tú te vas a encargar de la operación. Yo te voy a ayudar a que entiendas mi industria, que me ayudes, pero, o sea, al final tú eres el que te tienes que encargar de desarrollar. Entonces, pues, bueno, es una buena sinergia al final. Sí, yo también creo que hemos vivido un cambio muy grande en la industria, en crear justamente estos corporate VCs. Algo súper positivo para nosotros porque ahora sí tenemos a alguien con quien ir y aunque tal vez no haya una inversión, sí nos pueden decir, ok, cuáles son los pain points dentro de la empresa y con quién realmente tenemos que hablar. Y no es tanto en el sector salud, pero trabajando con grandes empresas en general, es muy difícil si tú entender cuáles son los problemas, con quién tienes que hablar y qué tienes que decir para que esta persona entienda que tú realmente le puedes ayudar. Otra cosa que también muchos ya están incorporando más y más son los departamentos de innovación que también juegan este papel sin invertir, pero sí en detectar qué hay en el mercado que podría ayudar y dirigir, ayudar a esta empresa a manejar dentro de la gran empresa. Bueno, en nuestro caso no hay duda que esto es un ecosistema de asociaciones, o sea, solo no vas a lograr nada y es imposible. Lo que hemos hecho nosotros es generar partnerships con los expedientes de salud, la sigla en inglés es EHR. En Estados Unidos estamos asociados con la mayoría de ellos y estamos conectados a través de sus APIs y tenemos convenios comerciales. Ellos tienen marketplaces donde ofrecen y promocionan el producto, trabajamos eventos juntos con marketing, etc. Para nosotros es súper relevante. En Latinoamérica ya lo comenzamos a hacer porque el mercado está muy maduro en Latinoamérica en términos de implementación de expedientes de salud. Por ejemplo, el próximo mes vamos a lanzar con Fully Practice nuestra alianza comercial en ese sentido. Creo que hay otro nivel y es el tema de las aceleradoras que estamos viendo. Ya hay, por ejemplo, Philips tiene una aceleradora solo especializada en el tema de salud. Entonces ya, independientemente de que te inviertan o no, te ayudan a conectar y acelerar tu modelo de negocio. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el capítulo de salud de StarX, la aceleradora de Stanford. Eso fue súper relevante también para acelerar los partnerships. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? También está la potenciar un M&A o hacer alguna inversión o adquisición en términos, especialmente si tienes una aspiración global. Yo creo que hoy difícilmente puedes, y creo que especialmente en el sector salud, creo que puedes lograr un emprendimiento en el sector salud si no tienes una aspiración al menos regional. Si no, es bastante improbable que seas competitivo, pero eso se necesita en los países. Muchísimas gracias. Me gustaría abrir el micrófono y ver si alguien tiene algún tipo de pregunta. Hola, soy Giovanna Jiménez, vengo de la industria farmacéutica. Yo creo que también nosotros como industria tenemos una gran responsabilidad porque ahorita que estaban hablando ustedes como de qué tipo de personas están en cada una de las empresas, la industria farmacéutica tiene como muchos elementos dentro de las empresas que sí pueden hablar el mismo lenguaje. Por ejemplo, ahorita viendo acerca de sus apps, pues hay departamentos de marketing, ahora digital también en la industria farma que entendemos perfectamente bien y que pues incluso a mí, por ejemplo, me interesa un tema de consultorios médicos o un tema de buy price, por ejemplo, porque a veces tengo inventarios altos en algunos puntos de venta y nomás no se vende el producto y estaría bueno poder publicitarnos por ahí, Clostera también. Y creo que la industria farmacéutica, consolidando todo, tenemos una gran responsabilidad porque sí tenemos comunicación con el médico, nosotros tenemos una gran injerencia sobre el médico, educamos al médico, capacitamos al médico, trabajamos con el médico, podemos hablar con ustedes como facilitadores entre la comunicación, el médico y el paciente. Yo creo que hoy México todavía no está, y el mundo no está, para diagnosticarse solo. La verdad es que no, o sea, la información a veces ni siquiera es tan exacta.
Entonces sí es una línea bien delgada entre doy acceso a facilito información que te pueda llevar a un autodiagnóstico no correcto. Entonces creo que estas alianzas se pueden hacer muy bien con la industria y los invito a que pues, nos pongamos en contacto. Gracias. Hola, muchas gracias por la participación. Yo vengo de una compañía que es una microfinanciera y damos salud a las clientas, se llama Promover. Me ha tocado trabajar en otras compañías con el tema de la digitalización. Desarrollamos un interesante programa sencillito para generar data en esta compañía y la verdad que ha sido gratificante porque pues, te ayuda muchísimo en el perfil de las clientas y lo que vas a trabajar y lo que vas a hacer. Y aquí hemos trabajado y visto muchas cosas que hablan sobre la capacidad del médico de adaptarse a la digitalización y demás y centrarnos en el usuario final. Yo creo que el médico no está negado, yo soy médico, entonces muchos de mis compañeros, mucha de la gente con la que hablo no estamos negados a la digitalización y a tener nuevas tecnologías, pero el gran tema que decían y que se me hace súper interesante es que no se centran en la necesidad que tiene el médico. Entonces sería muy padre, por ejemplo, que al final, que ya se va a desarrollar la tecnología, el levantamiento sea de la necesidad que tiene el médico. Les puedo asegurar que en cuestión de tiempo, la tecnología te ayuda a manejar tu agenda, tus pacientes, a darle seguimiento mucho más preciso de lo que lo puede hacer la cabeza de un médico. Al tiempo que se manejan los pacientes, la hospitalización y todo lo demás, creo que nos ayudaría mucho. Pero muchas veces falta esto que veíamos en el panel, ¿no? Que preguntamos ¿cuántos médicos participan en esta innovación? Y la verdad es que escuchamos ninguno. Si escucharan la necesidad que tienen los médicos, creo que toda la innovación sería un exitazo en este país. Y la otra, obviamente, centrarse en el paciente, ¿no? Me está tocando desarrollar precisamente un sistema electrónico para esta compañía ahorita y hemos hecho estudios de mercado que te dejan asombrado en el cómo los pacientes usan ahora las apps de salud, en cómo los pacientes contestan un cuestionario con tal de saber qué riesgos tienen. Entonces creo que es un mercado muy virgen, que se puede trabajar muy bien en la parte de la digitalización, pero me parece que hay que centrarnos en estas necesidades. Ese es mi comentario. Por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, vengo de Guadalajara y yo soy cirujano. O sea, con una más que afición por la tecnología y por la combinación de ambos campos de conocimiento. Déjenme decirles que yo tengo 40 años viviendo dentro de un quirófano. ¿Sí? Entonces, yo sé lo que es la normatividad, lo que es la responsabilidad, que es lo que limita el acceso al mercado de las tecnologías, no nomás de la digital. La industria farmacéutica está dominada por 30 países. La industria de dispositivos médicos por no más de 300 empresas en el mercado global. De manera que entrar a un mercado global se requiere un mundo de dinero, un mundo de experiencia, porque son empresas que tienen 200 años en el mercado. Entonces no es nada sencillo. ¿Sí? Ahora bien, el día de hoy se sabe que lo digital mata. ¿Sí? Es el día de hoy considerado un dispositivo médico de riesgo. Por lo tanto, hay que regularlo. Esto lo sabe la FDA. ¿Qué hizo la FDA para facilitar el acceso digital a la salud? Porque se dio cuenta que estaba parando todo, porque no sabía qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la industria digital itera cada segundo. ¿Sí? Los 500,000 dispositivos médicos que hay en el mundo iteran cada 2 años. Y los fármacos constantemente. Los médicos iteramos cada 20 años. Nos cuesta mucho trabajo adquirir conocimientos y luego cambiarlos. Bueno, no me voy a alargar mucho más. Yo pienso que bajo esta dinámica hay una ley que hizo falta a Héctor Valle. Hicieron falta 2 Ds. ¿Sí? La que yo quiero comentar en este momento es la desincorporación del médico. La desincorporación del médico del sistema de salud no es posible. Nosotros queremos ser. Hay 2 fenómenos muy curiosos. Uno, con digital queremos hacer lo mismo que se hace el día de hoy, y eso no es lo que se espera de lo digital. Se tiene que mejorar el sistema.
¿sí? El sistema actual no espera hacer lo mismo, pero ahora con tecnología digital. No sé si queda este concepto claro. Y la otra es la desincorporación del médico. Tampoco podemos generar nuevos sistemas de salud sin el médico, ¿sí? Esa es la sexta ley que hace falta, y la última ley que hace falta es la excepción, ¿sí? Ha habido mucha intervención digital que no ha funcionado, ¿sí? El médico no es un adoptador temprano de tecnologías, ¿sí? Por la misma normativa no nos permiten a nosotros innovar constantemente. Entonces, sí somos muy resistentes a lo que viene del exterior, porque la responsabilidad está en la capacidad para actuar día a día con el paciente, ¿sí? ¿Qué pasa si un paciente se muere por un bot que tomará tal o cual medicamento? ¿Quién es el responsable de ello? ¿Sí? Entonces, estos son detalles que yo quisiera dejar para reflexionar. Sé que hay muchas cosas más que se pueden discutir. Y concluir que felicidades por estar participando hacia el sector salud, porque sí se necesita mucho, y el gran transformador es ahora lo digital. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, acerca de lo que está hablando el doctor, bueno, y de la pregunta que hizo, acaba de salir un estudio del MIT y Lloyd. ¿Qué es lo que están haciendo? Están evaluando a las empresas. ¿Qué empresas son maduras tecnológicamente hablando o digitalmente hablando? ¿Cuáles son medianamente maduras y cuáles no están maduras? Y resulta ser que aquellas empresas que están maduras tecnológicamente tienen varias cosas. Primero, tienen esa interdisciplinaridad dentro de la empresa. Segundo, se intercambian con otras empresas. Pero por el otro lado tiene un aspecto muy importante que no podemos dejar y que se me pasó a comentar cuando estaba yo sentado, que es la parte ética. Las empresas que son tecnológicamente maduras tienen un departamento, una robustez ética, para que precisamente no pase esa decepción. Es como los frenos de un coche, ahí viene escrito en el reporte, ¿no? La gente piensa es que los frenos son para ir más lento, no, es al revés. Los frenos te permiten ir en el coche más rápido y frenar. La parte ética o la parte bioética tiene que también estar considerada dentro de todo este tema que estamos hablando. Muchísimas gracias. Perdón. Sí. Si me permite, yo quisiera dejar un último mensaje que no tiene nada que ver con las preguntas de nosotros como startups, sino que en mi experiencia de lo que vemos en Estados Unidos y lo que pasa en Latinoamérica, yo creo que el principal reto que tenemos en Latinoamérica, fíjense que el común denominador de todo esto y el evento está alrededor de la data. Creo que todos somos conscientes del valor de esa data. El problema que tenemos es que esta data no es compatible, no está homologada y no está compartida. Entonces, la gran reflexión aquí, ninguno de los esfuerzos, todos los que estamos hablando aquí, van a poder realmente tener un impacto en la escala de una población como un país como México o hablando de Latinoamérica, si esa data no se empieza a fluir de un nodo a otro, clínico o no clínico, médico o no médico, lo que sea, sino empieza a fluir de manera estructurada y que todas las podamos traccionar. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los actores del ecosistema. Buenísima reflexión. La verdad, agradecerles muchísimo por este segundo evento que hemos hecho sobre Data Driven, invitarles a los próximos que haremos, que no será ni el primero ni el último, sobre salud, y muchísimas gracias por acompañarnos a los tres. Muchas gracias. Y nada, pues disfruten del meet and greet que hay ahora y muchísimas gracias por venir. Gracias.